En lo alto de aquella colina reinaba una paz distinta. No era la paz común que se siente después de un día tranquilo. Era un silencio vivo, lleno de significado, como si cada hoja, cada piedra, cada trozo de tierra llevara consigo una promesa antigua. Allí, en una pequeña y humilde finca, pobre a los ojos del mundo pero inmensamente rica en fe, vivían Elías y Rosa, una pareja que conocía el peso del trabajo y la dulzura de la esperanza. No tenían hijos, ni fortuna. No poseían vastas tierras, solo tenían un pedazo de suelo que habían aprendido a amar como se ama a un heredero. Su hogar tenía cercas torcidas, un gallinero pequeño, un establo que casi siempre necesitaba reparaciones y una casa simple de madera, donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a leña de la estufa. Pero era allí donde moraba algo que el dinero no puede comprar, la gratitud. Elías era un hombre de espalda encorvada por el tiempo, pero de espíritu firme como una roca. El sol había marcado su piel con arrugas profundas, líneas que parecían decir, he vivido, he confiado, he luchado. Sus manos eran grandes, llenas de callos, y parecían hechas de la misma madera de la azada que cargaba. Aún así, sus ojos tenían una ternura rara, especialmente cuando miraban a Rosa. Ella era el corazón de la casa. Una mujer sencilla, de hablar manso, sonrisa fácil y una mirada que siempre parecía encontrar algo bueno en las situaciones más difíciles. A pesar de los dolores en las rodillas y el cansancio que aparecía cada vez más, Rosa seguía despertándose antes del amanecer para preparar el café, ordenar la cocina, alimentar a las gallinas y poner la mesa para Elías como quien cuida un tesoro. Y en esa finca, donde todo parecía tan pequeño, vivían también dos animales que eran más que animales. Eran parte de la familia, testigos silenciosos de años de lucha, fe y resistencia. Tico, el burro, era fuerte, resistente, de ojos grandes y bondadosos. Y el buey, Barroso, era lento, paciente, siempre con la cabeza inclinada, como si estuviera reflexionando sobre la vida. Estos dos animales se convirtieron en compañeros inseparables. Cuando el sol salía, era posible verlos lado a lado, como hermanos nacidos el mismo día. Tico cargaba leña, cestas y herramientas. Barroso araba la tierra con una fuerza tranquila. Y por la tarde, siempre descansaban bajo el mismo gran árbol de mango, un símbolo de amistad tan pura que Elías y Rosa a veces se emocionaban en silencio al verlos. La fe de aquella familia no estaba hecha de grandes discursos, sino de gestos simples. De un pan compartido incluso cuando faltaba, de una oración susurrada antes de dormir, de las manos entrelazadas en el momento más difícil y de los ojos levantados al cielo, aun cuando nada parecía mejorar. Cada día, antes del amanecer, Elías y Rosa oraban juntos. Señor, decía Elías con la voz cansada, gracias por lo poco que tenemos, porque ese poco es tuyo. Y Rosa completaba, si aún no ha llegado la bendición que esperamos, danos fuerza para seguir creyendo y serenidad para no rendirnos. Y por increíble que pareciera, aquel lugar pobre parecía brillar un poco después de cada oración. Era como si Dios realmente caminara entre ellos, pisando la tierra roja, tocando las hojas del maizal, calentando la cabaña de madera con una luz que no venía del sol. Sin embargo, como suele ocurrir cuando Dios prepara algo grande, primero llega la prueba. La primera sombra llegó en una mañana silenciosa. Elías guiaba a Barroso por el terreno cuando notó que el buey caminaba más lento de lo normal. Al principio, pensó que era solo cansancio, pero de repente, Barroso soltó un mugido profundo, tan profundo que hizo que el corazón de Elías se helara. El buey cayó al suelo con fuerza. Barroso, gritó Elías, arrojando la azada y corriendo hacia el animal. Los ojos del buey estaban diferentes, nublados, débiles, como si se estuvieran apagando. Elías intentó levantarlo,
pero era como tratar de alzar una montaña. Tico, que pastaba cerca, corrió inmediatamente hacia su amigo, rebuznando desesperado, tratando de empujarlo con el hocico. Elías, temblando, llamó a Rosa. «Rosa, mi vieja, ven deprisa». Ella apareció con el corazón desbocado. Cuando vio la escena, su rostro se marchitó de tristeza. «Dios mío, no nos quites a este amigo, no, Señor». Con esfuerzo, lágrimas y cariño, Elías y Rosa lograron llevar a Barroso al establo. Lo cubrieron con paja, le dieron agua, le pusieron hierbas medicinales que habían aprendido de antiguos vecinos. Hicieron todo lo que podían. Y esa noche, la oración no fue serena, fue un clamor. «Dios», dijo Elías con la voz quebrada por el dolor, «tú sabes que este animal es parte de nuestra familia. Devuélvele su fuerza, Señor». Rosa lloraba en voz baja, repitiendo, «Si es tu voluntad, sánalo, pero si no lo es, danos fuerza para soportarlo». Mientras tanto, Tico no se apartó de su lado ni un solo minuto. El burro se acostó junto a su amigo como si quisiera calentarlo con su propio cuerpo. Era como si entendiera que el amor a veces cura más que los remedios. Pero la prueba no había terminado. La noticia de una antigua leyenda corría por la región, un susurro malintencionado llevado por el viento. Se hablaba de un tesoro escondido en los densos bosques más allá de la sierra, dejado por pueblos antiguos. El rumor que encendió la codicia en los corazones equivocados fue que el tesoro estaba marcado por una piedra en forma de tortuga. Y fue entonces cuando entraron en escena los hermanos Mauro y Adalberto, dos hombres endurecidos por el sol, conocidos no por su bondad, sino por su fama de explotadores y ladrones. Cuando escucharon la historia, sus ojos brillaron, no con fe, sino con avaricia. «Para traer los sacos de oro, necesitaremos 2 animales fuertes», dijo Mauro, frotándose las manos. «El burro y el buey de ese viejo en la colina son perfectos», respondió Adalberto. «Esa pareja de tontos nos los prestará». Al día siguiente, los hermanos subieron la colina con sonrisas peligrosas. Elías los saludó con el respeto de siempre. «Buen día, compañeros. Que Dios bendiga su camino». «Amén, don Elías», dijo Mauro, fingiendo humildad. «Necesitamos un favorcito. El burro y el buey, solo por un día, para llevar unos materiales». Elías respiró hondo. Sintió algo extraño en su corazón. «Lamentablemente, no puedo», respondió con calma. «Barroso está enfermo, apenas puede ponerse de pie. Y a Tico lo necesito aquí. La finca depende de él». La expresión de los hermanos cambió. La máscara cayó. «Entendemos», dijo Adalberto entre dientes. Se fueron, pero no aceptaron el no. A unos metros de distancia, Mauro escupió al suelo y murmuró, «Ese viejo se arrepentirá. Esta noche, ese burro será nuestro». Y así, mientras la noche descendía, Elías y Rosa hacían lo único que ningún ladrón podría impedir, orar. Pero esa misma noche, 2 sombras se arrastraron hacia el pequeño establo. La luna se escondió, como si el cielo se negara a iluminar aquel acto cobarde. Entraron sigilosamente. Mauro amordazó a Tico para que no hiciera ruido, mientras Adalberto cortaba su cuerda. Cuando Tico intentó resistirse, recibió un golpe cruel. Barroso, con toda la debilidad del mundo, apenas pudo levantar la cabeza y soltar un mugido bajo, una súplica de ayuda que se perdió en la noche. Arrastraron a Tico hacia la oscuridad. El burro luchaba, pero cada intento era respondido con un tirón violento. Y luego, desaparecieron. Cuando amaneció, Elías fue a ver a sus animales. Pero encontró un silencio espantoso, el silencio que solo existe cuando algo muy malo ha sucedido.
Vio la cuerda cortada, las marcas en el suelo. Tico ya no estaba. Corrió de vuelta a casa, pálido y temblando. Rosa, dijo con una voz que apenas salía, se llevaron a Tico. Se llevaron a nuestro Tico. La bandeja cayó de las manos de Rosa, y el pan se esparció por el suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se abrazaron, derrumbándose juntos. Pero incluso en medio del dolor, su fe no flaqueó. Se arrodillaron en el suelo de la cocina y oraron como nunca antes. Padre, no dejes que Tico sufra. Protege a nuestro amigo. Eres un Dios de justicia. Devuélvenos lo que es nuestro, y si no lo haces, danos fuerza para continuar. Lejos de allí, Tico era arrastrado montaña arriba, golpeado, tropezando, pero manteniendo en su pecho una certeza. Él volvería. Volvería a casa. Porque el amor de un animal fiel nunca se pierde. Y en esa montaña, donde la sombra era más fuerte que la luz, el destino estaba a punto de revelarse. La subida por el sendero de la sierra parecía interminable. Las piedras serían las pezuñas de Tico, y cada tirón de la cuerda lo hacía tropezar. Mauro y Adalberto caminaban adelante, riendo, hablando del oro como si ya lo tuvieran en sus bolsillos. «Camina, animal inútil», gritaba Adalberto, golpeando a Tico con una vara. Tico agachó la cabeza, no por sumisión, sino por dolor. Un dolor físico, pero también un dolor en el alma. Recordaba las manos de Elías, la voz de Rosa, la compañía de Barroso. La nostalgia dolía más que los golpes. Finalmente, llegaron a un claro en medio del bosque, donde descansaba la legendaria piedra con forma de tortuga. «Es aquí», murmuró Mauro, hipnotizado. Cavaron como bestias, poseídos por la ambición. Tico, atado a un árbol, observaba en silencio. El aire se sentía pesado, como si el bosque entero contuviera la respiración. Después de horas, la pala de Mauro golpeó algo sólido. Desenterraron una urna de piedra antigua. Dentro, el cuerpo momificado de un antiguo líder indígena, adornado con ornamentos de oro y, a su lado, dos enormes sacos llenos de pepitas y monedas. «Es todo nuestro», gritó Mauro, fuera de sí. Y con sus propias manos, arrancó los collares, pulseras y anillos del cuerpo sagrado, profanando la tumba. Adalberto, aunque dudó un momento, se unió al saqueo, vencido por la codicia. Fue en ese preciso instante que el viento cambió. Un soplo pesado, frío y profundo pareció surgir de la tierra. El bosque entero se estremeció. Los pájaros callaron. Cegados por el oro, los hermanos ataron los pesados sacos al lomo de Tico. Pero cuando se dispusieron a bajar, sus miradas se cruzaron. Ya no se veían como hermanos, sino como enemigos. La misma pregunta surgió en sus mentes: ¿por qué compartir? Se alejaron unos pasos, sus manos deslizándose lentamente hacia los cuchillos en sus cinturones. «Es curioso», dijo Mauro con una risa torcida, «2 sacos de oro, 2 personas. Pero solo uno puede vivir bien con todo esto». «Curioso es que pienses que me vas a engañar», respondió Adalberto. En un instante, ambos sacaron sus cuchillos, y la montaña se convirtió en el escenario de una salvaje y triste batalla. La misma ambición que los había guiado hasta allí, ahora les cobraba el precio. En un golpe simultáneo y fatal, sus cuchillos se encontraron en el pecho del otro. Ambos cayeron, sin vida, sobre la misma tierra que tanto anhelaban poseer. El silencio regresó. Tico permaneció inmóvil, respirando agitadamente. Después de un tiempo, comenzó a tirar de la cuerda que lo ataba. Tiró 1, 2, 5, 7 veces, hasta que la cuerda, finalmente, se rompió. Y en ese instante, cargando los 2 pesadísimos sacos de oro,
el burro se dio la vuelta y emprendió el camino a casa. Su piel sangraba, sus patas temblaban, pero sus ojos brillaban con una única certeza: tenía que volver. Descendió la sierra lentamente, tropezando, pero sin rendirse. Cada paso parecía una oración silenciosa. Y el cielo, que antes estaba nublado, comenzó a abrirse. Un rayo de sol tocó el lomo de Tico, iluminando el camino de aquel animal fiel, como si Dios mismo le dijera: estoy contigo. Vuelve a casa. Mientras tanto, en la finca, Elías estaba de rodillas junto a Barroso, que respiraba cada vez peor. Rosa lloraba en el porche con una vela encendida. No lo sabían, pero la respuesta a sus oraciones ya venía por el camino de tierra, paso a paso, firme como la fe. El amanecer llegaba lentamente a la pequeña finca. Elías acariciaba a Barroso. «Calma, mi amigo, calma», susurraba con la voz entrecortada. De repente, Rosa lo llamó desde la puerta. «Elías, ven un instante. Escucha». El viento traía consigo un sonido distante, un sonido que parecía imposible, pero que el corazón reconoce antes que la mente. Era un rebuzno, débil, arrastrado, pero era él. Era Tico. Elías sintió que su corazón se disparaba. El sonido llegó de nuevo, más fuerte. Dejó todo y comenzó a correr por el camino de tierra. «Tico. Tico», gritaba. Y entonces, surgió. Primero como una sombra temblorosa, luego como una figura real, sufrida, pero viva. Tico venía cojeando, herido, agotado. Pero sus ojos brillaban como nunca. Y en su lomo, balanceándose a cada paso, estaban los 2 sacos de oro. Elías se detuvo, sin aliento. Cuando Tico vio a su dueño, soltó el rebuzno más fuerte y emotivo de su vida, y aceleró el paso. Elías corrió y lo abrazó, llorando como un niño. «Mi amigo, volviste, volviste». Pero el milagro no había terminado. Barroso, desde el establo, escuchó el sonido de Tico. Sus orejas se irguieron. Sus ojos recuperaron el brillo. Y entonces, en un esfuerzo que parecía venir del cielo, se puso de pie. Sus piernas temblaron, pero se mantuvo firme y caminó. Salió del establo y se acercó a su amigo. Apoyó su cabeza en el burro, frotando su hocico contra él, como diciendo: «Volviste. Sabía que volverías». Aquel momento era sagrado. Era como si el propio cielo hubiera descendido a esa finca. Elías cortó las cuerdas, y los sacos cayeron al suelo con un ruido sordo y poderoso. Al abrirlos, un brillo imposible los deslumbró. Oro puro, pepitas, monedas antiguas. «Elías, esto es oro de verdad», sollozó Rosa, cayendo de rodillas. Elías miró al cielo, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias, mi Dios, gracias», repetía sin cesar. Pero no era solo la riqueza. Era la prueba viva de que ninguna oración había sido en vano. Que Dios estaba en el silencio, en el sufrimiento y en el tiempo. En los días que siguieron, el milagro se completó. Elías y Rosa usaron el oro con sabiduría. Compraron más tierras, mejoraron la finca, ayudaron a sus vecinos y construyeron un nuevo y cómodo establo para Tico y Barroso. Barroso se recuperó por completo. Las heridas de Tico sanaron, dejando solo una pequeña cicatriz en su cuello, como un sello de su fidelidad. La finca se llenó de vida y abundancia, pero no solo de riqueza, sino de amor, fe y gratitud. Elías siempre decía: «Nuestro mayor tesoro no cayó del cielo». Llegó caminando por el sendero, con coraje, con heridas y con la fidelidad que solo Dios puede enseñar. Y Rosa completaba: «Los milagros suceden,
pero solo para quienes nunca dejan de creer. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado que incluso en la noche más oscura, la fe puede iluminar el camino de regreso a casa, te invito a que compartas esta bendición. Al hacerlo, la luz de este relato podrá llegar a más personas que necesiten un recordatorio de que Dios nunca falla. Que la paz y la certeza de su amor te acompañen siempre. Muchas gracias.